Su obsesión por el veneno lo consumió, pero no para matarlo. Lo escupió en un mundo donde solo los más letales sobreviven. Recluido en una academia en runas, su única compañía son las criaturas tóxicas que cultiva. Pero esta noche, el clan más sanguinario viene a reclamar su territorio. Él les ofrece refugio sin saber que son sus cazadores. Ellos lo ven como una presa fácil, sin saber que ya son el plato principal. El prota transforma el veneno en su arma. Vos transforma tu curiosidad en un like para envenenar el algoritmo y comenta que otro manga querés en el menú. Bajo una lluvia torrencial que caía sin piedad sobre las montañas, un grupo de guerreros encontró refugio en una antigua academia marcial, un lugar que parecía abandonado. Su líder, un hombre de mirada seria y barba prolija, preguntó si había alguien y para su sorpresa, un joven apareció desde el interior. El líder se extrañó de que alguien viviera en esa academia que pensaban cerrada. Con una cortesía inesperada, el líder se dirigió al chico, pidiéndole permiso para pasar la noche y resguardarse de la tormenta. El joven, que al principio se sorprendió por la formalidad de estos extraños, se preguntó para sí mismo si acaso lo estaban confundiendo con el dueño del lugar o con un gran maestro. Evaluó la situación y decidió que no parecían mala gente, así que con la misma amabilidad, el muchacho les dio la bienvenida, explicando que él mismo se había sentado en la academia hacía unos años. Lo único que les pidió fue que no se acercaran a un pabellón específico que él estaba usando. El líder agradeció la hospitalidad y dándole instrucciones a sus hombres, les dejó claro que debían respetar la petición del joven y buscar otro lugar para pasar la noche. A lo que todos respondieron con un rotundo «Sí, patriarca». Mientras el grupo se dispersaba, el chico notó un símbolo particular en la ropa de los guerreros y se preguntó si pertenecían al mismo clan, el clan Tang. La curiosidad lo invadió por un momento, pero rápidamente la dejó de lado. Tenía asuntos más importantes que atender. Es hora de comer. La sonrisa del joven, sin embargo, guardaba un secreto peculiar. Abrió un gran jarrón de donde sacó con cuidado a sus chicos, un grupo de pequeñas criaturas que parecían bichos. «Llego tarde, están muertos de hambre, ¿verdad?», les preguntó con cariño. La primera en recibir su ración fue Negra, una enorme tarántula conocida como tigre de tierra negra, una especie imponente. Con un par de palillos le dio de comer un insecto, observando su apetito con una satisfacción genuina. «Negra, come». «¿Qué hubiera sido de mí sin ustedes?», les dijo. Estaba realmente feliz al ver cuánto había crecido desde que era del tamaño de una uña. Pero Negra no era la única en la mesa. Después de darle de comer, se preparó para el siguiente, un gecko de cueva Bawanling, que dormía plácidamente en una pequeña madriguera. El joven lo encontró tan lindo mientras le ofrecía comida, recordando que en su vida anterior este tipo de animales eran difíciles de conseguir. «De verdad, yo vivo para la diversión de verlos a ustedes», comentó, antes de que el gecko repentinamente le mordiera el dedo. Un grito de dolor se le escapó. La picadura, además de doler, venía acompañada de una descarga eléctrica que lo hizo sacudirse. El joven, adolorido, se preguntó si debía llamarle a esto su vida anterior. Y así fue como entendimos la verdad. Antes de reencarnar en este cuerpo, él era un famoso streamer con más de 1 millón de suscriptores y biólogo profesional, conocido como Spicy Fabre. Su contenido principal giraba en torno a insectos y animales venenosos. El problema, se acordó, fue su último directo. Una transmisión para celebrar ese millón de seguidores. Allí, en un intento por encontrar la víbora más peligrosa del mundo, la temida mamba negra, su viaje a África se convirtió en su final. Aunque en su mente, la idea de encontrar una mamba negra así de fácil era absurda. «No, ¿ustedes creen que las mambas negras son como gatitos callejeros que uno encuentra en el barrio?», pensó. La ironía fue que la mamba que tanto había buscado y que lo llevó a su muerte no estaba escondida en una selva remota, sino cómodamente en su propia casa, arriba de la heladera. Un segundo de descuido y la mordida fue instantánea. Todo su esfuerzo para encontrarla terminó en una muerte absurda, justo cuando menos lo esperaba. Y así fue como Spicy Fabre encontró su final, solo para reencarnar en este nuevo mundo. La imagen del gecko en su mano, una de sus mascotas, es un recordatorio de su nueva vida y su conexión con el mundo animal. Pero su momento de reflexión se interrumpió cuando el patriarca del clan Tang, con su habitual cortesía, se acercó para ofrecerle la cena como agradecimiento por el refugio. Y la noticia lo dejó atónito. Habían cazado un ciervo.
Para el joven que venía comiendo reptiles y bichos, la idea de carne de verdad era un manjar. Literalmente se le aguaron los ojos de la emoción. Con una alegría desbordante aceptó la invitación. Bajo la luna llena, el patio de la academia se llenó del aroma a carne asada. El joven observaba el ciervo girando sobre el fuego, hipnotizado y con la boca aguada. El patriarca, al verlo tan concentrado, le informó que la carne tardaría un poco más y aprovechó para hacerle algunas preguntas. El joven, que ya sentía el hambre, aceptó con gusto. El patriarca le preguntó si vivía solo en las montañas de Hainan y qué edad tenía. El joven dudó y, después de un momento, inventó que tenía 14 o 15 años y que había perdido la memoria de su infancia tras un golpe en la cabeza. Una historia bastante conveniente para un reencarnado. El patriarca aceptó la explicación, pero siguió indagando sobre su vida solitaria. El joven, sin inmutarse, le dijo que se ganaba la vida atrapando serpientes y vendiendo sus pieles, haciendo que pareciera algo cotidiano y no tan peligroso. Justo en ese momento, uno de los guerreros del clan Tang le acercó un trozo de carne ya cocido. Los ojos del joven brillaron de pura felicidad. El patriarca sonrió, confirmando que sí, que el joven guerrero debía estar famélico. Y no se equivocaba. El joven, con los ojos brillándole, agarró el pedazo de ciervo asado. «Muchísimas gracias, anciano», exclamó, explicando que hacía muchísimo que no comía carne de verdad. Con cada mordisco, un aura de felicidad lo rodeaba, y mientras se llenaba la boca, pensaba que eso era la pura felicidad. Los guerreros del clan Tang, al verlo comer con tanto gusto, no pudieron evitar sonreír y reírse por lo bajo, comentando lo bien que comía. Mientras el joven seguía disfrutando de su festín, uno de los guerreros del clan se acercó y le dijo que escuchara mientras comía. Estaban buscando algo extraño. Le preguntó si había visto algo así por los alrededores. El joven se quedó pensativo, con el trozo de carne a medio morder, dudando si debía decir algo. Pero el patriarca intervino, pidiéndole al guerrero que le contara al joven de qué se trataba. Al fin y al cabo le debían un favor, y como vivía solo, no había riesgo de que causara problemas. El guerrero asintió, reconociendo la sabiduría de su líder. «Nosotros», empezó el guerrero con un brillo particular en los ojos, «hemos venido a buscar un 100 pies, uno con una mancha azul en su cuerpo». El joven se quedó boquiabierto. «¿Un 100 pies con mancha azul?», preguntó sorprendido. El guerrero confirmó.
Para él, los guerreros del clan Tang eran comerciantes, pero ahora se dio cuenta de que lo más probable es que fueran traficantes de drogas. No entendía cómo un cien pies podía usarse como medicina. El patriarca, viendo su confusión, explicó la situación con un tono más serio. Resulta que su nieta estaba gravemente enferma, al borde de la muerte, y el núcleo interno de ese cien pies era la única cosa que podía salvarla. El joven, al escuchar la historia, sintió una punzada de empatía. A pesar de que le daba pena al cien pies, entendía la desesperación de unos padres, o en este caso abuelo, por salvar a sus hijos. Habían sido amables con él, lo habían alimentado, sentía que debía ayudarlos. En ese momento el guerrero lo miró fijamente y preguntó con una mezcla de esperanza y urgencia: «¿Ese cien pies, lo viste?». El patriarca suspiró con decepción, pero antes de que la esperanza se les fuera del todo, el chico aclaró que aunque no sabía que era exactamente un cien pies de mancha azul, por la forma en que lo describían, él creía que sabía dónde podrían encontrarlo. El joven se llevó un dedo a los labios con una sonrisa astuta. La sorpresa fue total para los hombres del clan. Es que, aunque había muerto por la mordedura de una serpiente en su vida anterior, como Spicy Fabre era un biólogo y streamer con un conocimiento enciclopédico sobre animales venenosos. Los conocía todos. De los casi 8.7 millones de especies que existen, alrededor de 20.000 son venenosas, y él las tenía todas en la cabeza. Los cien pies no eran la excepción. Cuando se trataba de animales venenosos, el conocimiento completo estaba en la palma de su mano. Con un destello en los ojos, como si estuviera abriendo un libro invisible en su mente, el joven dijo: «Lo encontré». Volvió a mirar a los del clan, con una confianza renovada en su voz. «Sí, es probable que sepa dónde está ese cien pies gigante». El patriarca y el guerrero se quedaron boquiabiertos. «¿Qué? ¿De verdad? Contanos, ¿dónde lo encontramos?», preguntaron, llenos de una esperanza que creían perdida. El joven, pensando un poco, les pidió que le dijeran qué áreas habían rastreado ya y en qué momento. El guerrero, señalando vagamente hacia afuera, les explicó que habían buscado al norte y al este de la academia, principalmente durante el día, concentrándose en la humilla del río que corría al norte. «Ah, con razón», dijo el joven, asintiendo para sí mismo. Así, claro que no lo iban a encontrar. El guerrero con bigote, visiblemente intrigado, le preguntó al joven qué quería decir con eso y, sobre todo, por qué estaba tan seguro. Con una sonrisa confiada, el joven asintió y les aseguró que les iba a explicar sin problema. Les contó que los cien pies, aunque son un tipo de artrópodo con un territorio amplio, tienen una particularidad. Al ser de sangre fría, necesitan refugio para controlar su temperatura y la humedad. A diferencia de la mayoría de los insectos que repelen el agua, los cien pies tienen una capa exterior más porosa, por lo que no les gustan los lugares mojados. Esto, combinado con que no pueden sobrevivir mucho tiempo sin agua, los convierte en criaturas que necesitan mucha humedad, pero evitan el contacto directo con el agua. Por eso, era casi imposible encontrar al cien pies gigante de mancha azul en la selva o cerca del río, como ellos habían estado buscando. El patriarca se mostró asombrado, admitiendo que siempre pensó que preferían las grietas de madera podrida. El joven aclaró que ahí se podían encontrar los más chicos, pero que los cien pies grandes no sobreviven bien en esos lugares, necesitan sitios donde puedan esconderse de verdad. Los hombres del clan Tang se miraron entre sí, asimilando la información. Uno de los guerreros, con la esperanza renovada, preguntó dónde tendrían que buscar entonces al cien pies, prometiendo una gran recompensa. Con una sonrisa astuta, el joven dio la respuesta: al oeste. Les dijo que lo más probable era que lo encontraran en las montañas rocosas de esta dirección, explicando que los cien pies suelen esconderse bajo rocas cálidas durante el día y solo salen a rondar y cazar por la noche. Sin perder el tiempo, los guerreros del clan Tang se pusieron en marcha, dirigiéndose a las montañas rocosas al oeste bajo la luz de la luna. Sin embargo, después de un tiempo de búsqueda infructuosa, la duda empezó a aparecer. Un guerrero le preguntó al patriarca si acaso el joven se había equivocado, a lo que el líder respondió pensativo: ¿será? El patriarca decide que ya era suficiente por ese día. Ordena lanzar una flecha de señal para reunir a todos los equipos de búsqueda. La flecha surca el cielo oscuro, iluminando momentáneamente la noche. Los guerreros agotados se reagrupan alrededor de una fogata. Se les notaba el cansancio. ¿Qué día tan agotador?, se quejaba uno. Otro, con la esperanza casi extinguida, decía:
Ojalá ese joven no se haya equivocado. La frustración era palpable. ¿Por qué no podemos encontrar al bendito Cien Pies?, se preguntaban entre ellos mientras otro le respondía que sí, que el joven les había parecido muy astuto. Mientras tanto, sentado frente al fuego, el patriarca no podía evitar pensar en su nieta, Hwaeon. Visualizaba su imagen, una joven con un talento excepcional para su clan. ¿Será que el cielo ya se dio por vencido con ella?, se lamentaba en silencio. En ese momento llega el gran patriarca, el abuelo de Hwaeon y el líder de más alto rango, junto a su propio equipo de búsqueda. La noticia no era buena, ellos tampoco habían encontrado nada. Hwaeon tiene, con suerte, 3 meses, le dice el gran patriarca a su hijo, el patriarca. Y no sé si en 10 días lo vamos a encontrar. La preocupación era inmensa y la situación desesperante. El patriarca, con una última chispa de esperanza, sugiere buscar al sur mañana, pero el gran patriarca suspira. Sí, no encontramos nada. De repente, una idea le cruza la mente. Sus ojos se abren de golpe. Espera un momento. Claro, ¿cómo pude pasar por alto algo tan obvio? El patriarca lo mira confundido. ¿Sentiste algo, padre? No, para nada, responde el gran patriarca. Es justamente eso. No hay rastros de nada. Ningún rastro en absoluto en esta montaña rocosa durante 3 días, ni excremento de animales, ni marcas de territorio. El patriarca perplejo empieza a seguir el hilo del pensamiento de su padre. Un animal territorial, dice. ¡Exacto!, exclama el gran patriarca. ¿Tiene sentido que no haya un solo animal en una montaña tan grande? No, eso solo puede significar una cosa. O huyeron todos, o se convirtieron en comida del Cien Pies. Con esa certeza, el gran patriarca le dio un golpe en el hombro al patriarca, confirmando su teoría. El Cien Pies de mancha azul estaba ahí. Ahora sí podemos salvar a Hwaeon, le aseguró, llenando de una esperanza renovada al líder del clan, quien se sintió aliviado por fin. Pero la alegría duró poco, porque la tierra empezó a temblar con una fuerza tremenda. De repente el suelo se rompió y los guerreros se vieron lanzados por los aires en medio de explosiones y escombros mientras intentaban huir del caos. ¿Qué está pasando?, se preguntaban asustados. Una enorme garra oscura, brillante con un azul intenso, surgió de la tierra, golpeando el suelo y destrozando todo a su paso. Los guerreros, desesperados, gritaron al ver la criatura completa. Era el Cien Pies de mancha azul, tan grande como un dragón, con ojos rojos y un cuerpo segmentado que parecía hecho de pura oscuridad y veneno. El gran patriarca lo confirmó, con una mezcla de pavor y asombro en su rostro. Mientras tanto, en la academia, el joven se removía incómodo en su cama, irritado por el alboroto. «Pero qué quilombo que arman», pensó, escuchando el estruendo a la distancia. ¿Qué tan grande será ese Cien Pies para que hagan tanto ruido? La idea de un Cien Pies tan monstruoso, capaz de tragárselo entero, no le causaba miedo sino una emoción incontrolable. «De verdad que quiero verlo», exclamó para sí mismo con los ojos brillando de curiosidad. Pero la noche en la montaña ya había terminado con la cacería. El clan Tang, a pesar de los daños en el terreno y el cansancio, había logrado su objetivo. En medio de la quietud, el gran patriarca sostuvo una pequeña caja de madera. Adentro resplandecía un orbe azul brillante, el núcleo interno del Cien Pies de mancha azul. El patriarca, con lágrimas de alivio rodándole por las mejillas, finalmente pudo decir: «Ahora sí podemos salvar a Hwaeon». Sin embargo, la misión aún no había terminado del todo para el patriarca. Dirigiéndose a su padre, el gran patriarca le pidió que regresara a Sichuan con los guerreros ilesos. Su padre, desconcertado, preguntó el por qué. «Las ofensas se graban en sangre y los favores se graban en piedra», le respondió el patriarca con seriedad, dejando claro que el clan Tang no olvidaba ni sus deudas ni sus promesas. El patriarca, con la urgencia del momento ya resuelta, de repente se acordó que todavía tenían asuntos importantes que atender. No podían irse sin antes agradecer como se debía al joven que les había ayudado. Así que,
Después de asegurarse de que los guerreros heridos recibieran tratamiento en el pueblo, el patriarca decidió ir personalmente a visitar al joven, imaginando que él también estaría ansioso por saber qué pasaba. Mientras tanto, en la academia, el joven estaba en un pequeño predicamento. Las crías del ciempiés de mancha azul que había llevado a su cuarto habían eclosionado. Y lo peor no era eso, sino que, al despertar, se encontró rodeado de pequeños ciempiés que se le pegaban como si fuera su papá. Estaba un poco molesto, pidiéndoles espacio, pero los pequeños no le hacían caso. De la noche a la mañana, este biólogo reencarnado se había convertido en la incubadora andante de unos bichos venenosos. Recordando la noche anterior, o quizá meditando sobre el nuevo desafío, el joven pensaba en la cueva donde había encontrado al gran ciempiés. Un ciempiés tan grande que podría tragarme, se decía a sí mismo. Pero fiel a su espíritu de Spicy Fable, no iba a acobardarse. Decidido a enfrentar lo que sea, de repente un ruido lo sobresaltó. Un grillo del tamaño de un puño. Con un grito, el joven le dio una patada que lo mandó a volar, dejando caer una antorcha. Después del mini combate, se quedó jadeando en el suelo, más agotado de lo que le gustaría admitir por algo tan pequeño. Cuando el joven finalmente pudo recuperar el aliento, se alegró de ver que los 3 huevos de 100 pies que había rescatado estaban intactos. Menos mal que la lluvia había parado, si no los habría perdido a todos. Sin perder más tiempo se puso de pie, decidido a limpiar los huevos. «Esperen un poco más, mis 100 pies de mancha azul», les dijo con una sonrisa. «Este Hyung les va a dar un baño pronto». Al llegar a su cuarto, se encontró con una sorpresa. Las crías ya habían eclosionado. Pequeños siempre lo rodeaban y se le trepaban por todos lados. Aunque le encantaba su nueva familia, admitía que era un poco incómodo tenerlos pegados al cuerpo todo el tiempo, especialmente porque todavía no comían. De repente, una idea brillante cruzó su mente. «¡Ah!», exclamó, dándose cuenta. «Si me meto al agua, se van a caer solos». Con una sonrisa traviesa les anunció: «¡Vamos a darnos una ducha!», provocando un curioso cric de sus pequeñas crías. Mientras tanto, ya de día, el patriarca del clan Tang se dirigía a la habitación del joven. Con el brazo aún vendado, pero con paso firme, golpeó la puerta. «Joven guerrero, ¿estás adentro?», preguntó. Al no obtener respuesta, insistió una vez más. Después de un momento, el patriarca decidió entrar. Dentro, notó el arreglo del lugar, con hierbas, frascos y algunas medicinas. «¿Será que es un médico?», se preguntó, pero enseguida se reprendió a sí mismo. No está bien entrar a su cuarto sin permiso», pensó, y se preparó para irse. Justo cuando se daba la vuelta, un ruido peculiar lo detuvo. Un cric seguido de un suave rustle resonó en la habitación. «¿Ese sonido?», se preguntó, intrigado. El patriarca, curioso, decidió investigar. Con un leve sonido abrió uno de los cajones de la cómoda que tanto le había llamado la atención, y lo que vio lo dejó helado. En vez de hierbas o medicinas, adentro había una araña pequeña, un gecko y varios otros insectos extraños. No eran animales cualquiera, eran especies venenosas, y lo que más lo sorprendió fue ver huevos y crías, algo que su propio clan, experto en el manejo de venenos, nunca había logrado cultivar con éxito. Esto no era solo conocimiento médico, esto era una habilidad que desafiaba lo que él conocía. Se dio cuenta de que no había sido suerte lo que salvó a su nieta, sino que el verdadero tesoro era el joven mismo. Con esa revelación impactante, el patriarca salió de la habitación. Afuera, se encontró con el joven, quien al verlo le preguntó preocupado por su brazo vendado. «No es nada, joven», le respondió el patriarca, restándole importancia. «Lo importante es que tengo algo que contarte». Pero antes de que pudiera terminar la frase, una energía oscura y amenazante inundó el aire. Ambos sintieron una presencia poderosa. El joven miró hacia el pabellón, donde el patriarca había notado los ruidos. Una luz púrpura brillante brotaba de una de las ventanas, y de ella lentamente emergió una figura sombría, con ojos rojos y una sonrisa escalofriante. El patriarca, al ver la amenaza, no dudó. «¡Joven guerrero, corre!», gritó, empujándolo lejos del peligro inminente. El joven, aturdido, solo alcanzó a decir «¡Patriarca!», antes de que la figura se abalanzara con una velocidad brutal. El patriarca intentó protegerlo, pero el golpe lo lanzó por los aires, dejándolo herido y tosiendo sangre en el suelo. Este enemigo era otra cosa, pensó.
con una fuerza que solo había visto en su propio padre. Apenas pudo reunir el aliento para gritarle al joven que corriera. Pero el joven, en un acto de valentía inesperada, intentó un débil puntapié. Fue inútil. La criatura lo agarró del brazo, levantándolo sin esfuerzo mientras soltaba una risa burlona. «Así que el hijo del soberano divino de los 1000 venenos está tan herido y solo, ¿eh?», dijo la figura, revelando una identidad siniestra. «Soy Tak Unyang, la mano sangrienta Rakshasa, y tu padre fue quien me dejó así». El patriarca, desde el suelo, reconoció el nombre. Sabía que Tak Unyang había sido dado por muerto después de un enfrentamiento brutal, golpeado por la palma venenosa de su enemigo y arrojado por un acantilado. Pero aquí estaba, de vuelta y sediento de venganza. Con la poca fuerza que le quedaba, el patriarca imploró: «Este joven no tiene nada que ver con esto. ¡Soltalo y llévame a mí!». Tak Unyang solo se rió. «Ni en sueños. Voy a acabar con cualquiera que se cruce en el camino de tu clan Tang», dijo apretando más fuerte el cuello del joven. El chico empezó a ahogarse, la vida escapándosele de los ojos, mientras el villano se preparaba para el golpe final. «Muere», sisió Tak Unyang, su mirada fija y llena de odio. El joven, con dificultad, apenas pudo susurrar una súplica ya al borde de la inconsciencia. El villano se preparaba para el golpe final. «Muere», sisió Tak Unyang, su mirada fija y llena de odio. El joven, con dificultad, apenas pudo susurrar una súplica ya al borde de la inconsciencia. Pero justo cuando todo parecía Perdido, los pequeños 100 pies que el joven llevaba encima se lanzaron al ataque. Sorprendido y dolorido, Tak Unyang sintió el veneno en sus manos y empezó a gritar, sin entender cómo esas criaturas insignificantes podían hacerle daño. Rápidamente la potente toxina hizo efecto y el villano, tosiendo sangre negra, cayó al suelo. El joven, aún conmocionado, se acercó al cuerpo inmóvil de Tak Unyang. ¿Se murió?, preguntó, y con un pequeño empujón de su pie agregó: «Él era el malo, ¿no?». El patriarca, que había presenciado todo, no podía creer lo que veía. Su mirada se transformó de sorpresa a una sonrisa llena de determinación. Este joven, con sus chicos venenosos, era un verdadero tesoro. Tenía que ser parte del clan Tang. Unos días después de este incidente, y con el lugar aún marcado por la pelea, el joven estaba cuidando al patriarca, que seguía recuperándose. Los pequeños 100 pies, ahora héroes, jugueteaban sobre su cabeza y hombros. El patriarca le agradeció, pero el joven, preocupado, preguntó por los demás heridos. Al ver que no podía dejarlo solo y sin un médico, el patriarca le restó importancia a sus heridas. Sin embargo, el patriarca volvió a toser sangre, haciendo que el joven se alterara. «¿Cómo podés estar tan tranquilo después de escupir tanta sangre?», le reprochó. El patriarca, con una sonrisa, explicó que estaba bien, porque era un artista marcial. El joven, que venía de un mundo donde esas cosas eran ficción, se quedó boquiabierto. ¿Un artista marcial? ¿De esos que vuelan y tiran bolas de fuego? El patriarca le confirmó que sí, que eso era una forma de decirlo, y aunque no todos podían hacerlo, existían. Esto le confirmó al joven que realmente estaba en un mundo diferente. «Increíble», exclamó, dándose cuenta de que un 100 pies gigante como una casa tenía sentido en un lugar así. El patriarca, aprovechando el momento, le agradeció formalmente por haberle salvado la vida y se presentó como Tang Chelsan, del clan Tang de Sichuan. El joven a su vez reveló su nombre, Bei Sorion. «Pequeño dragón, ¿eh?». «Un buen nombre», comentó el patriarca. Con la curiosidad encendida, el joven le pidió permiso para hacerle muchas preguntas, y Tang Chelsan aceptó con gusto. Pero antes de que Soryong pudiera articular una palabra, el patriarca notó las pequeñas criaturas amarillas que lo rodeaban. ¿Son esos 100 pies venenosos?, preguntó con asombro. Soryong confirmó que sí, eran crías de 100 pies de mancha azul. Tang Chelsan, aún herido y de pie, no podía creer lo que veía. «¡Los domaste! ¿Cómo lo hiciste?», exclamó, mientras Soryong le pedía que se recostara. El patriarca, sin prestar atención a su propia herida, siguió. «También vi otras criaturas venenosas mientras esperaba. ¿También las estás creando?». Soryong sonrió, algo avergonzado. «Ah, bueno, es una historia larga. ¿Estás seguro que quieres escucharla?», preguntó. Tang Chelsan, más ansioso que nunca, respondió. «Sí, no me importa, contala nomás». Y así, Wei Soryong empezó su relato, remontándose al momento en que encontró los huevos del 100 pies de mancha azul.
Cuando mencionó que había creado los 100 pies desde huevos, el patriarca lo interrumpió de nuevo. «Espera, ¿dices que los criaste desde un huevo? ¿Cómo? ¿Pudiste predecir cuándo iban a eclosionar?» Soryung, algo abrumado por la insistencia, asintió y se apresuró a mostrarle algo más. Abriendo un cajón, sacó 2 lagartijos pequeños, explicándole que uno era una lagartija común, pero el otro, ese era un espécimen que había creado al cruzar 2 lagartijas con rayas más grandes en la cola. Tang Chel-san miró al joven con la boca abierta. ¿Vos creaste ese color?», preguntó, impresionado. Soryung, orgulloso, respondió, «Sí, ¿no es lindo?». El patriarca se quedó en silencio por un momento, procesando la información, antes de que una nueva idea brillante iluminara sus ojos. «Entonces, ¿eso significa que podrías cruzar a los más venenosos para crear uno aún más letal?», preguntó con una intensidad que hizo retroceder un poco a Soryung. «Bueno, teóricamente es posible, sí», explicando que se necesitaría saber cuál tenía el veneno más fuerte. «¿En serio? ¿Eso es posible?», exclamó Tang Chel-san, completamente fuera de sí por la emoción, antes de tomar a Soryung de los hombros. «Tenías que unirte a mi familia». Si te unís al clan Tang, te vamos a enseñar todas nuestras artes marciales y vas a tener acceso a todo tipo de elixires, hierbas y cualquier veneno que quieras. El patriarca se fue por las ramas, fantaseando con que Soryón podría capturar o criar a las legendarias 10 grandes criaturas venenosas de las llanuras centrales e incluso intentó tentarlo con una propuesta de matrimonio para su hija, una de las 3 flores de las llanuras centrales. «Esperá», lo interrumpió Soryón, completamente sorprendido por la oferta. Tang Chel-san, interpretando mal su reacción, sonrió con picardía. «Sos joven, pero un hombre es un hombre, ¿eh? Mi hija, una de las 3 flores», intentó seguir, pero Soryón lo cortó rápidamente. «Olvídate de las flores. Las 10 grandes criaturas venenosas son tan impresionantes como el 100 pies de mancha azul». El patriarca sonrió, dándose cuenta de dónde estaba el verdadero interés del joven. «Claro que sí», dijo con confianza. «El 100 pies de mancha azul es increíble, pero está por debajo de las 10 grandes criaturas, desde escorpiones gigantes hasta ranas doradas que brillan como el oro. Lo que sea que estés imaginando, ellas lo superan». Soryón escuchaba con los ojos brillantes, sumido en sus propias fantasías de nuevas criaturas. Tang Chel-san lo miró con satisfacción. Había encontrado el anzuelo perfecto. «Parece que», pensó el patriarca con una sonrisa astuta, «te convencí». 2 días después, en la imponente base del clan Tang, la noticia del fallecimiento de Tak Uniang ya corría como la pólvora. Los guerreros no podían creer que la mano sangrienta Rakshasa, a quien creían muerto, hubiera reaparecido y más aún que su propio patriarca lo hubiera derrotado. Orgullosos, felicitaron a Tang Chel-san pensando que había alcanzado un nuevo nivel de maestría al deshacerse de un enemigo tan formidable. Pero el patriarca, con una pequeña sonrisa en los labios, aclaró las cosas. «No fui yo», dijo, señalando a Wei Soryong. «El joven guerrero de aquí es que lo derrotó». Los miembros del clan no salían del asombro. El chico no entendían cómo alguien tan joven podía haber logrado tal hazaña, e incluso Le preguntarán si acaso era un anciano que había rejuvenecido mágicamente. Soryong, confundido, no sabía qué responder, así que Tang Chel-san le pidió que les mostrara cómo lo había hecho. Con una sonrisa pícara, Soryong llamó a sus amigos. De entre su ropa aparecieron los pequeños 100 pies de mancha azul, que antes habían sido confundidos con conejitos. Al ver a las criaturas, el clan quedó en shock. Eran 100 pies, y Soryong afirmó que fueron ellos quienes acabaron con Tak Uniang. Los guerreros no podían creer que hubiera domesticado a esas criaturas venenosas, mucho menos que las usara en combate. Estaban asombrados por su talento. Tang Chel-san, viendo la reacción, aprovechó para informarles que había invitado a Soryong a unirse al clan, aunque el joven aún lo estaba pensando. Uno de los guerreros, entusiasmado, le insistió a Soryong que era una oportunidad única. De repente el patriarca se puso serio. Tenía una nueva misión. Les explicó que Tak Uniang practicaba un arte marcial oscuro y atroz, la garra venenosa de mano sangrienta, que requería de sangre y médula ósea humanas. Soryong, horrorizado, preguntó qué clase de locura era esa. El patriarca continuó, diciendo que debían asegurarse de que ese arte maligno no volviera a contaminar el mundo marcial. Si Tak Uniang tenía discípulos o pergaminos secretos, debían eliminarlos, y si había gente cautiva, también debían rescatarla. Mirando a Soryong, Tang Chel-san le pidió su ayuda.
recordándole que por su vida anterior él conocía bien la geografía de la isla Hainan. Soryong, pensativo, y con sus pequeños 100 pies sobre él, lo consideró. Unirse al clan Tang era una posición para toda la vida, y él creía que era importante evaluar el ambiente y el jefe antes de aceptar. Así que, con su característica sonrisa, respondió: «Está bien, los ayudaré apenas te sientas mejor». Los guerreros vitorearon, y el patriarca lo felicitó por su decisión. «Claro», dijo Soryong, con una sonrisa aún más astuta, «es para salvar vidas, así que, por supuesto, debo ayudar». Pero en su mente, la verdad era otra. Iba a usar esta oportunidad para investigar a fondo qué clase de lugar era el clan Tang de Sichuan.